Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros, si es que lo llegan a ver. En el día de hoy vamos a presentar el análisis biomecánico del mortal atrás. A continuación tenemos el índice, donde primeramente vamos a ver el video del mortal atrás, ¿cierto? Podemos ver que el video se muestra en un plano sagital y luego pasamos al plano frontal. Bueno, como podemos ver, este ejercicio es muy complejo. Esta práctica deportiva va a requerir de movimientos demasiado complejos y de un alto grado de plasticidad de parte del ejecutor, donde tienen que combinar la coordinación, su precisión y además combinarlo con la fuerza para poder hacer el mortal. Nosotros quisimos dividirlo en base a este estudio que está acá abajo, dividirlo en 4 fases. La primera fase sería la fase de preparación, la segunda la fase de impulso, la tercera la del encogimiento y el giro, y por último estaría la fase del contacto con el suelo y o aterrizaje. Luego nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de la fase de preparación, que sería la primera? Y según el estudio que tenemos acá abajo, Kroll, nos dice que sería para poder crear las óptimas condiciones para la implementación de las fases principales, que serían la de impulso y la del vuelo. Esto se logra gracias a un preestiramiento de los músculos de nuestras extremidades inferiores, donde tenemos los gastrocnemios y los cuádriceps y el glúteo mayor. Por su parte, también tenemos el tronco, donde podemos ver que está el erector espinal. Esto puede aumentar la energía elástica de los músculos, lo cual en biomecánica se le llama el ciclo de estiramiento-acortamiento de los músculos. Acá podemos ver parte de los músculos que nombramos anteriormente: gastrocnemios, cuádriceps, glúteo mayor y los erectores espinales. Como bien sabemos, la biomecánica está fundamentalmente orientada al mejoramiento de la técnica y además la prevención de lesiones. Atendiendo a las diferencias de los deportistas, tanto en su estructura corpórea como también en la realización de un gesto deportivo, existen variables entre un deportista y otro. Esto atiende a un estudio que se realizó en una revista de cinética humana, en donde se enfocaban los resultados del balanceo de brazos. En un deportista que hacía una extensión de brazos desde los 270 grados y un deportista que hacía una extensión de brazos desde los 180 grados hacia atrás. Esto quiere decir que un deportista que realiza de una amplitud de 270 grados mejora su impulso vertical hacia más o menos un 13,73%, a diferencia de un deportista que si realiza una extensión de brazos desde los 180 grados, su impulso disminuye más o menos en un 22,20%. Esto es importante atendiendo individualmente al gesto deportivo de cada deportista y así mejorar la técnica para preparar el impulso. Bueno, la fase del impulso. Continuando, primero para hacer la fase del impulso vamos a comenzar con el tren superior y posteriormente el tren inferior. Ya, como se puede ver ahí en el GIF, nuestro compañero está haciendo una extensión de la articulación glenohumeral, donde principalmente trabajan los músculos, o los que se activan principalmente son el tríceps y el deltoides, que serían los músculos agonistas. Y los músculos antagonistas vendrían siendo lo que es el bíceps y el pectoral mayor. Ahora, como podemos ver en el GIF, nuevamente, nuestro compañero hace una flexión de la articulación glenohumeral, donde se activan principalmente los músculos del bíceps, el coracobraquial y el deltoides, para pasar a los músculos antagonistas, que serían el tríceps, el dorsal ancho y el redondo mayor. Podemos ver que, además,
ocurre una retracción escapular, o sea, una retracción de la articulación escapulotorácica. Aquí los principales músculos que se activan son el trapecio medio, son los romboides, y el trapecio anterior, pero de una forma más secundaria. Y principalmente como músculo antagonista trabajaría el serrato anterior. Para ir finalizando ya con el tren superior, podemos ver que para hacer un impulso y pasar a la siguiente fase, el compañero realiza una extensión lumbar, que articula principalmente en los discos lumbares de la columna vertebral. Podemos ver, si podemos darnos cuenta que los músculos que principalmente trabajan aquí, que serían los agonistas, son los músculos erectores de la columna, y los músculos antagonistas deberían ser todo lo que es el recto del abdomen. Si seguimos analizando el movimiento desde arriba hacia abajo, podemos ver que en el tren inferior, en la articulación de la pelvis, o sea, en la articulación coxofemoral, existe una flexión, donde actúa como músculo agonista el glúteo mayor y como músculo antagonista el psoas ilíaco. Al bajar el centro de gravedad, ocurre una flexión en la articulación tibiofemoral de la rodilla y en la articulación tibio-peroneo astragalina de la articulación del tobillo. Para realizar esta flexión de la articulación tibiofemoral, trabaja como músculo agonista los isquiotibiales y como músculo antagonista los cuádriceps. Y al realizar el impulso, o sea, una extensión, actúan como músculo agonista el cuádriceps y antagonista los isquiotibiales. Para la flexión del tobillo se debe flectar la articulación tibio-peroneo astragalina, para lo que actúa como músculo agonista el tibial anterior y como músculo antagonista el sóleo y los gastrocnemios. Bueno, en la etapa de crecimiento, primero mencionar que nuestro compañero lo que hace es que a medida que da el salto, mientras está en el aire, lleva su cuerpo hacia una forma de ovillo. Esto quiere decir que lleva sus muslos hacia su abdomen, uniéndolos, formando el ovillo en el aire. Para este como ovillo de cogimiento, es una parte muy importante lo que es la parte de la flexión de cadera, en lo cual no se debe confundir mucho con la flexión de rodilla, ya que para poder, ejemplo, hacer este impulso desde la fase de impulso a encogerse, sí o sí tiene que ver de una parte desde la articulación coxofemoral y por parte mayoritariamente y principal el recto femoral, en ayuda también del psoas ilíaco y el ilíaco, además de una contracción abdominal. En la contracción abdominal nos encontramos con la participación del recto abdominal, oblicuo interno y externo, los cuales ayudan a contraer el abdomen y permiten la rotación de cadera, la contracción. Y también participa mucho el trapecio abdominal. Lo que hace este es comprime las vísceras y ayuda a expulsar el aire para que al momento de hacer la compresión no se nos dificulte encogernos en el aire y la postura bien. Una parte también súper importante y recordar de que pasamos desde una fase en donde hay unos grados de 180 grados, una extensión, a un ángulo menor de 90 grados. También se debe recordar que para este encogimiento deben ir las piernas juntas para poder controlar el movimiento. Y en este movimiento, sus músculos principales normalmente son el pectíneo y los aductores de la cadera, que son un grupo mucho más grande. Y en sus músculos antagonistas podemos encontrar el glúteo mediano y el glúteo menor. Recordar que también dentro de la flexión de cadera, el grupo antagonista vendría siendo los isquiosuirales. Bueno, para este ejercicio y en esta postura de encogimiento llevando a la forma ovillo, tenemos la agrupación de brazos, donde participa el dorsal ancho, redondo mayor, romboides y pectoral mayor. Estos grupos mencionados previamente lo que ayudan es que al momento de que Diego está bajando los brazos, medida que los va abriendo, llega a esta postura de encogimiento. Estos músculos lo que hacen es que mantienen el brazo en el lugar sin dejar que se vayan para cualquier lado, permitiendo que Diego pueda hacer el movimiento completo de la forma que él lo desea y manteniendo el control sobre su cuerpo. Y también encontramos la participación de los músculos del antebrazo. Estos en qué ayudan es que al momento que Diego está llegando a sujetar sus piernas
Mientras los muslos se juntan con el abdomen, él puede mantenerse firme y hacer la rotación estando en la eje. También nos encontramos con la participación de varias articulaciones, entre estos la tibiofemoral y la patelofemoral, que ayudan a la flexión de la rodilla. Mencionar que esta flexión se realiza de forma automática o por inercia a medida que el cuerpo está subiendo. Cuando el Diego sube, sus piernas, como ya está ocupando este momento, automáticamente saben que tienen que subir, flexionarse y llevar los muslos hacia el abdomen. También tenemos la participación de la coxofemoral, que su nombre lo dice, ayuda a la rotación del coxis en este caso, pero principalmente participa en flexión y extensión de la cadera. Y por último tenemos las articulaciones húmero-cubital y glenohumeral, que estos ayudan al movimiento del brazo. Una ayuda a la extensión y la flexión del codo, para que Diego pueda hacer esto y después agarrar sus rodillas, y otro ayuda al movimiento del brazo, hacia arriba y hacia abajo, cuando se da el impulso. Una articulación que también es bastante importante dentro de este punto, pero no muy bien dentro de la importancia en general que nosotros le damos, es el atlante occipital, que mantiene en su posición el cráneo. Como bien veníamos diciendo, del atlante occipital también es súper importante, porque al generar esta fuerza, esta potencia en el giro, tiende a generarse una fuerza centrífuga. Entonces la cabeza tiende a irse hacia el esternón, y para poder mantener la cabeza un poco más recta y mantener la orientación, se tiene que ocupar de manera inercia el esplenio de la cabeza y el capitis semiespinoso, que mantiene la cabeza erguida, junto con el esternocleidomastoideo y el escaleno, que mantiene su estructura por enfrente, como los músculos antagonistas. Para terminar esta fase, se debe recordar que desde la parte del agrupamiento en adelante es una fuerza, una potencia en donde el cuerpo se agrupa. Eso quiere decir que no está abierto. Eso quiere decir que cuando se agrupa, aumenta el momento angular, rotando mucho más fácil y mucho más rápido el cuerpo. Y allí solo faltaría un punto muy importante, que es la gravedad, que ayuda a terminar el giro. Eso quiere decir, nosotros nos impulsamos, nos agrupamos y la gravedad termina este proceso para solo intentar caer de pie. Bueno, a continuación tenemos la fase de la caída y aterrizaje. Es igual de importante que las anteriores, ya que en esta se sufre, nuestras articulaciones sufren todo el impacto, ¿no es cierto?, que viene de la energía acumulada del giro y el encogimiento. Bueno, a continuación tenemos las articulaciones del miembro superior, las cuales nos sirven mucho más de estabilidad y equilibrio. Como primera articulación tenemos la radiocubital proximal y distal, la cual está generando, ¿no es cierto?, un movimiento de pronación, en la cual sus músculos agonistas son el pronador redondo y el pronador cuadrado, y sus músculos antagonistas serían el bíceps braquial y el supinador. También tenemos articulaciones más grandes como la del hombro, la cual está generando, ¿no es cierto?, un movimiento de flexión y extensión, la cual tiene músculos agonistas como la cabeza larga del bíceps, el coracobraquial, el deltoides anterior y el supraespinoso, y músculos antagonistas como el deltoides, el redondo mayor, el dorsal ancho y el tríceps. En la misma línea tenemos la articulación del codo, que compromete la húmero radial y la húmero cubital, ¿vale? En donde el movimiento que se está gestionando es la semiflexión y la extensión. En temas de músculo agonista tenemos el bíceps y el braquial anterior, y a nivel antagonista tenemos el tríceps braquial. Por otra parte tenemos el tobillo, que compromete tres articulaciones: la articulación tibio-peronea astragalínea, la subastragalínea anterior y posterior. El movimiento que realiza una vez que viene en proceso de caída es extensión y posteriormente una dorsiflexión. Los músculos agonistas son el extensor largo de los dedos, fibular corto, tercer fibular, extensor largo del hallux. A nivel antagonista tenemos el flexor largo del hallux, el fibular largo, y tenemos el tendón de Aquiles, que si bien no es un músculo, sí es una estructura que está sometida a bastante estrés. Como bien dice mi compañero, las articulaciones del miembro inferior son las que sufren
todo el estrés y el impacto. Y en estas tenemos articulaciones también como la cadera, la coxofemoral, la cual, ¿no es cierto?, está generando un movimiento de flexión y extensión, la cual tiene músculos agonistas como el psoas ilíaco, el recto femoral del cuádriceps y el sartorio. Y sus músculos antagonistas serían el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y por último tenemos la rodilla que compromete la articulación tibiofemoral y patelofemoral, en donde el movimiento que está gestando es la flexión y posteriormente una extensión que no se alcanza a notar en la GIF, pero principalmente una flexión para mantener la estabilidad. Los músculos agonistas son los 4 músculos del cuádriceps, el recto femoral, vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral, y lo complementa el músculo sartorio. A nivel antagonista tenemos la musculatura isquiotibial, que son 3, semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Bueno, ahora pasamos a las correcciones del gesto deportivo. En primera instancia podemos ver la caída que genera Diego, un momento que viene en proceso de ovillo, cae, y podemos apreciar que da un bote de estabilidad en el suelo y posteriormente un segundo paso hacia adelante. Ya esto se produce debido a que Diego cae en medio pie, lo cual hace que pierda cierta estabilidad y dé un segundo paso. Entonces la corrección, según lo que nosotros hemos leído, lo citamos aquí abajo, la idea sería caer en punta de pie, ¿vale? Para posteriormente apoyar la planta y, o sea, perdón, antepié, la planta y después en retropé y de esa forma poder amortiguar de buena forma la caída. Bueno, de manera que analizar el movimiento individualmente permite un acercamiento para analizar el gesto deportivo y los detalles que podrían perjudicar a la perfección del mortal atrás en este caso. Para la fase de preparación, tenemos que el ángulo ideal para generar el impulso es el de 270 grados, con la extensión de la articulación glenohumeral. En este caso se genera un impulso de 22,20% en su totalidad. A diferencia de un deportista que genere un ángulo de movimiento de 180 grados hacia atrás con la extensión de brazo. La última corrección normalmente viene siendo generada para los principiantes que tienen este problema en la fase de entre preparación e impulso hacia el giro, en donde tienden a pensar que normalmente se hace una flexión de rodillas, por lo cual la correcta forma de hacer una propia sección de este movimiento es estimular una flexión de cadera y por consecuencia la rodilla se va a tender a flectar para esta agrupación. Y tenemos la bibliografía que utilizamos para nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.